Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14, 4 y 5. Con ustedes, el hermano Fabio. Saludos cordiales, les habla su amigo Fabio Arguedas. Gracias por estar de nuevo en sintonía con este su programa Escudriñando las Escrituras para ver si las cosas son así. Hoy vamos a finalizar con una serie que estábamos llevando, que son los 144,000 según la teoría de los testigos de Jehová. Y hoy vamos específicamente con Apocalipsis 14, 4 al 5. Hemos visto en estos programas atrás Apocalipsis 1, 2 y 3. Hoy nos vamos a referir propiamente al versículo 4 y versículo 5. Dice en el versículo 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. La sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, como tienen entre su grupo muchas mujeres, entonces a ellos no les sirve que esta contaminación de mujeres sean mujeres físicas. Entonces dicen que las mujeres que habla Apocalipsis 14:4 son mujeres espirituales. Bueno, nosotros para dialogar con los testigos de Jehová, que aquí lo importante es el diálogo con cada secta religiosa, vamos a aceptarle su teoría de que las vírgenes son vírgenes espirituales, o sea, son mujeres, son religiones propiamente. Voy a leer en este libro que se llama Apocalipsis. Es un libro de ellos, es un libro muy reconocido entre ellos. Apocalipsis se ha acercado a su magnífica culminación. Dice: lo que caracteriza a esta clase de virginal espiritual, es una virginidad espiritual. Han evitado entrar en adulterio espiritual con la política mundial y con la religión falsa. La religión falsa para ellos es la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Roma. Entonces ellos han evitado entrar en adulterio espiritual con la religión falsa. Nosotros los que tenemos es que probar si verdaderamente la clase sacerdotal de la sociedad Watchtower, la clase gobernante, el esclavo fiel y discreto, el resto ungido, la virgen casta, como se le llama a estos grupos dicen ellos, los 144,000, no han estado vinculados con la religión falsa que ellos dicen que es la Iglesia Católica. En este libro, Capacitados para ser ministros, es un libro también de ellos, de los testigos de Jehová. Dice en la página 318, párrafo 1, y ustedes les ruego que pongan atención. Dice: aunque el pueblo de Jehová desde la década de 1870 hasta 1918 habían cambiado paulatinamente mucho de su pensar religioso básico, apartándose de las enseñanzas corruptas de la religión babilónica, de las iglesias denominadas apóstatas, no obstante, estaban restringidas babilónicamente en gran medida por los lazos manchados de conceptos religiosos falsos heredados de las tradiciones paganas adoptadas por la cristiandad. Y dice así: por ejemplo, y hasta durante el tiempo de sus dificultades en 1918, los testigos de Jehová todavía confiaban sobremanera en el llamado desarrollo de carácter. Se entregaban a mucha adoración de criaturas y aceptaban a los gobiernos políticos terrenales como las autoridades superiores, ordenadas por Dios. De manera que estaban sometidos al temor del hombre, especialmente a los gobernantes, mantenían el nombre de Jehová en segundo plano y usaban símbolo de la cruz como símbolo de devoción cristiana. Bueno, en este libro confiesan los testigos de Jehová que estuvieron muy ligados a la religión babilónica, a la gran ramera que ellos dicen que es la Iglesia Católica. Ellos aceptan que en 1918 todavía estaban ligados a esta religión.
Siendo así, entonces los testigos de Jehová, su clase gobernante que está en Brooklyn, Nueva York, no califican como los que dice Apocalipsis 14:4, estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. También vamos a ver otro libro que se llama El reino de 1000 años se ha acercado. Como les digo, todos estos libros son libros de Hechos. Son libros propios de ellos, y en este libro, en la página 197, dice de la siguiente forma: 197, párrafo 26. Durante la Primera Guerra Mundial habían llegado a estar en cautiverio babilónico con la gran ramera, imperio mundial de la religión falsa, y sus amantes militares, políticos y judiciales. No solo estuvieron bajo la restricción que en gran grado se debieron al temor de los hombres en posiciones de poder, sino que tuvieron en cautiverio literal en medio de aprisionamientos y encerramientos en campamentos militares y otros lugares de detención. Aquí confiesan que creían en los gobiernos políticos, y ahora un testigo de Jehová no creen en los gobiernos políticos. Para ellos el gobierno de ellos es teocrático. Según ellos viven en un gobierno teocrático desde 1914. Bueno, solamente los testigos de Jehová, porque el mundo entero no vive en gobiernos teocráticos. El mundo entero vive bajo gobiernos democráticos. Nosotros en Costa Rica vivimos bajo gobiernos democráticos, y en todo lado del mundo todos viven bajo, los que no viven bajo un gobierno democrático viven bajo un régimen comunista. Pero en realidad aquí en la tierra no existe ningún gobierno teocrático. Según ellos sí están en un gobierno teocrático. Y ahora un testigo de Jehová que fuera parte de un ejército no podría ser testigo de Jehová, ni tan siquiera estudiante de la Biblia. Para 1918 todavía ellos, y aún más adelante todavía ellos, pertenecían al ejército. Ahora un testigo de Jehová no podría ni tan siquiera trabajar como un guardia de seguridad, ni con una pistola de agua, porque para ellos eso sería violencia. Entonces es negativo de que ellos sean parte de esa clase que dice Apocalipsis, no se contaminaron con mujeres. Yo solamente les quiero hacer referencia de los libros de ellos para que ustedes vean que es que nosotros no inventamos nada. Ellos son los que confiesan eso. Este libro se llama Nuevos Cielos, Nueva Tierra. Es un libro también de los testigos de Jehová. Aunque para ellos estos libros ya estén descontinuados, nosotros los que estamos viendo aquí son los garrafales errores de los testigos de Jehová. Entonces, no vayan a creer que es que uno les tiene mala voluntad a ellos. Es que ellos continuamente han asegurado de que ellos están en una verdad. En este libro, en la página 218, yo les pido un poquito de paciencia, por favor. Dice así: por estar bajo la influencia del temor del hombre, más bien que el temor de Jehová, ellos fueron atrapados, llevados cautivos y hechos prisioneros del mundo babilónico de Satanás, el diablo. Su condición de cautiverio entonces fue como el de Israel cuando fue deportado a Babilonia en el año 607. Están hablando cuando Israel cuando comenzó la profecía de Jeremías 25:11 con el rey Nabucodonosor, con el rey Joacim. Bueno, ya más adelante veremos estos temas. Pero igual, ellos estuvieron en cautiverio babilónico. Lo que les quiero señalar con esta situación es que los testigos de Jehová estuvieron contaminados, y muy contaminados, con la religión que ellos llaman ahora religión falsa. Entonces, siendo así, los testigos de Jehová no calificarían para ser la clase de los 144,000. Según, tenemos que tomar eso en serio a la interpretación que ellos les dan. Pero en realidad la Biblia no está diciendo nada de eso, ¿verdad? Y vamos a ir poco a poco viendo estos temas. Dice la otra parte del texto bíblico:
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Bueno, los 144,000 son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Pero si usted se pone a ver, amigo y amiga, cualquier creyente en el mundo, cualquier cristiano, católico, protestante, cualquier persona que quiera hacer la voluntad de Dios, sigue al Cordero por donde quiera que Él vaya. ¿Cómo sigue uno al Cordero por donde quiera que Él vaya? Bueno, muy fácil. Mateo 124, y usted allá en su casa lo puede leer. Por tanto, todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Es muy simple. Todo aquel que oye mis palabras y las hace es considerado como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. ¿Qué es hacer lo que el Señor nos dice? Seguir al Cordero por donde quiera que va. Bueno, es estar bien cimentado en las doctrinas, en el fundamento cristiano. ¿Y qué es hacer la casa sobre la roca? Bueno, que nuestra doctrina cristiana esté bien fundamentada en Cristo Jesús. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es lo mismo que está diciendo Mateo. Es lo mismo que está diciendo Apocalipsis 14:4. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Al usted edificar su doctrina en el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿de quién hablaron los profetas? Los profetas hablaron de Cristo como el Mesías. ¿De quién hablaron los apóstoles? Los apóstoles hablaron de Cristo y que había que organizarse por medio de Cristo. Así que nosotros, si seguimos la doctrina de Cristo, estamos fundamentados sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es lo que quiere decir Apocalipsis 14:4. Seguimos con Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es igual. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Apocalipsis 14:4. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Si usted oye la voz de Dios y le sigue, está cumpliendo con lo que están cumpliendo los 144,000. Siguiendo el Cordero por donde quiera que va. Entonces, como ves, es una forma de decir que hay que seguir el Cordero por medio del arrepentimiento, por medio de la obediencia. No hay que estar imaginándose cosas como los 144,000 de los testigos de Jehová, que creen que son la Virgen casta, que creen que son el esclavo fiel discreto, que creen que son una parte exclusiva. No, no es así. No es un grupo que va al cielo, no es otro grupo que va a la tierra. No, no es así. Eso es una herejía. Para nada es así. Lo mismo que está diciendo San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, es lo mismo que está diciendo Apocalipsis 14:4. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Venid a mí. Es lo mismo de Apocalipsis 14:4. O siguen al Cordero por donde quiera que van. Venid a mí. Seguir al Cordero es dejar todas las cargas, dejar el trabajo, hablando de un trabajo espiritual, de una alma cansada, de un espíritu agobiado, y Él nos hará descansar. Siguen al Cordero por donde quiera que vaya, porque solamente en el Cordero se encuentra reposo. Recuerda el Salmo 23, Él nos hará descansar en pastos verdes. Es lo mismo de Apocalipsis 14:4. Dice entonces Apocalipsis 14:4 que estos son los que van siguiendo el Cordero por donde quiera que Él va. Nosotros no tenemos que andar, como les digo, inventando cuestiones que están fuera del texto bíblico para dar importancia a una herejía por medio de que estemos asociados con alguna organización, y por darle nombre a esa organización vamos a hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos. No es así. La otra parte del texto dice, esos son los que han sido redimidos de entre los hombres como primicia y para Dios y para el Cordero. Estos son los que han sido redimidos como primicia. Los 144,000 fueron redimidos como primicia.
¿Qué significa la palabra redimidos? La palabra redimidos es lo mismo a salvados, es lo mismo a ser sacados del mundo para con Dios, redimidos. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, redención por medio de la sangre de Jesús. Esos son los que han sido redimidos, los que han alcanzado salvación, los que han alcanzado redención, es lo mismo, redimidos. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, en que podamos ser redimidos. La misma calidad de redimidos de Apocalipsis 14:4 es la misma calidad de redimidos de Hechos 4:12. Hechos 16:31. Creer en el Señor Jesucristo y será redimido tú y tu casa. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La misma condición de los 144,000 es la misma condición del carcelero de Filipo. Creer en el Señor Jesucristo para recibir redención, para recibir salvación. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, nos redimió con toda bendición espiritual en lugares celestiales. No es solamente una redención, una bendición solamente para 144,000, no, como dicen los testigos de Jehová, no, es para todo aquel que en él cree, es todo aquel que es bendito, los que aceptamos a Cristo, al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, de nuestros corazones. Nosotros somos los redimidos. Entonces seguimos con la palabra primicia aquí. En este mismo libro Apocalipsis, en este mismo libro, yo quiero que usted se dé cuenta de que todos lo sacamos de este mismo libro. Apocalipsis dice en la página 202, párrafo 14, dice: a los 144,000 comprados de la tierra, comprados de entre la humanidad, son adoptados para ser hijos celestiales de Dios, y después de su resurrección no serán simplemente humanos de carne y sangre, como se menciona en el capítulo 4, en el versículo 4, llegarán a ser primicia para Dios y para el Cordero. Estos ya no serán, dice, ya no serán personas de carne, personas de sangre, sino que serán redimidos, primicia. Bueno, lo mismo serán para el resto de que no son de los 144,000. Ya no serán de carne y sangre, sino serán personas espirituales. No es que los 144,000, por ser primicia, significa que van a ser los únicos. Una cosa es ser primicia y otra cosa es ser únicos. Es la misma situación, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que analicemos y veamos es cómo ellos están completamente equivocados y tuercen cualquier palabra, la tuercen. Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si las primicias son santas, ¿por qué vamos a desechar la masa restante y decir que no son santas? No, también, así como los 144,000 son redimidos, son primicias, también los que vienen, los postreros, los que vienen después de los primeros, también van a ser primicia para Dios, van a ser santos. Igual que si la raíz, Jesús es santo, las ramas, nosotros también tenemos que llegar a ser santos. Primera de Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el problema entonces? Sed santos porque yo soy santo. Si los 144,000 son santos, ¿por qué no el resto de la cosecha, que no son los 144,000, van a ser santos también? Solamente lo que quiero es que usted vea que esa doctrina de los 144,000, de los testigos de Jehová que se inventaron, es una doctrina simple y sencillamente absurda. Primera de Corintios 15:20, hablando de la primicia.
Pero ahora Cristo es resucitado de entre los muertos y ha llegado a ser primicia de los que durmieron. Cristo ha llegado a ser primicia de los que durmieron. ¿Es que Cristo es el primero que durmió? No, muchos otros, pero se le toma a él como el más importante de los muertos. ¿Por qué? Porque fue resucitado. Entonces, por ser resucitado, primicia de los que durmieron ha sido hecho. 1 Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es primicia de Acaya. No significa que la familia de Estefanas era lo único salvo, lo único redimido de Acaya, la única primicia. No, son los primeros de Acaya. Pero luego vendrá la cosecha de convertidos de Acaya, que van a tener el mismo gremio de la familia de Estefanas. Romanos 16, 5. Salúdame también a la iglesia que está en su casa. Saludos a Epeneo, que es el primer fruto en Cristo de Acaya. Otro que es primicia de Acaya. Primeramente es la familia de Estefanas, ahora viene siendo Epeneo, que también le manda a Pablo saludos, que es primicia de Acaya. No significa que fueron los únicos convertidos, los únicos santos, los únicos redimidos, la única primicia. No, muchos más, pero estos son la primicia. Por lo tanto, no es lo mismo que ser los únicos que son primicia o los exclusivos, como dicen los testigos de Jehová, que son de una clase celestial y la primicia es una clase celestial y los restantes son de una clase terrestre. Esto no es así. Solamente esos pobres testigos de Jehová que andan repartiendo revistas de la Atalaya y Despertar lo creen así porque así se lo dijo la sociedad Watchtower, pero en realidad no es así. Yo lo que quiero es que ustedes vean cómo están de equivocados los testigos de Jehová, a los que ustedes ven repartiendo revistas de la Atalaya y Despertar y dando un mensaje que según ellos que Jesús fue entronizado en 1914, pero eso es un tema que lo veremos luego. Todos esos textos que nosotros hemos visto en referencia a Apocalipsis 14:4 es para referirnos propiamente a la teoría de los testigos de Jehová y decirles de alguna forma que están completamente equivocados. Ahora vamos al último texto bíblico para finalizar al fin con esa teoría absurda de los 144,000 de los testigos de Jehová. Y dice, y en sus bocas no se halló mentira o falsedad, pues son sin mancha delante del trono. En su boca no se halló falsedad, pues son sin mancha delante del trono. Esto es algo muy importante, porque significa que si son parte de los 144,000, en su boca no fue hallada falsedad. O sea, los testigos de Jehová no tienen derecho a equivocarse, según vemos en este libro y según las condiciones del requisito que pone Apocalipsis en los requisitos de los 144,000. Cuando la Unión Soviética comenzó a hacer, cuando la Unión Soviética, Rusia, comenzó a hacer los primeros experimentos de mandar los hombres a la luna, falló. Los cohetes de la Unión Soviética no pasaban de la atmósfera, caían al mar. Y esto se debió a que en 1968 ellos hicieron la nave espacial LK-3. La LK-3 no subió a la atmósfera, sino que se fue al mar. Cuando ellos vieron que la Unión Soviética hizo intentos y fallidos, entonces corrieron a publicar. Este libro se llama el libro La verdad os hará libre. Es también de los testigos de Jehová. Es un libro muy viejo. Obviamente ya ellos no lo utilizan, pero en su tiempo sí lo utilizaron, ¿verdad? Dice, el hombre en la tierra no es capaz de hacerse de estos cielos demoníacos, Está hablando de la atmósfera. Como tampoco puede el hombre por aeroplano o cohetes u otros medios subir más arriba de la cubierta de aire alrededor de nuestro globo terrestre en el cual el hombre respira. El hombre no es capaz, dice este libro,
de traspasar la atmósfera, de traspasar la capa de aire que lo sostiene. No es capaz. ¿Por qué se equivocaron? Bueno, porque vieron que la Unión Soviética había fallado. Entonces corrieron a decir y a profetizar que el hombre nunca iba a hacer esta hazaña de traspasar la luna. Hasta que el 20 de julio de 1969, en la misión norteamericana Apolo 11, colocó el primer hombre o los primeros hombres en la luna. Entonces la sociedad Watchtower se equivocó. Si pudo el hombre traspasar la atmósfera que lo cubre. Pero podemos ver un montón de cuestiones que dice la sociedad Watchtower. Un montón de errores. Mira, en estos libros hay muchos errores. En todos los libros de la sociedad Watchtower hay muchos errores. Pero en realidad son temas que nos iremos tocando paulatinamente. Por hoy terminamos con la serie de los testigos de Jehová, los 144,000. Muchas gracias por apoyarnos en este programa, examinando las escrituras para ver si las cosas son así. Lo esperamos en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.